Bueno, precisamente en esa línea queremos conversar a esta hora con el director ejecutivo de Athena Lab, Juan Pablo Toro. Juan Pablo, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Muchas gracias por el contacto. Juan Pablo, tenemos muchísimas preguntas más que respuestas o indicios. El gobierno ha hablado de un secuestro anómalo. A tu juicio, ¿cuáles son las características de este secuestro que lo hacen ponerse en esta categoría un poco inclasificable? Sí, bueno, cuando decimos anómalo estamos hablando de un secuestro que no es extorsivo. Un secuestro por un rescate de dinero, ¿no? Que es el secuestro clásico. En este caso, por lo que se conoce y ustedes mismos han informado, no había una petición de dinero, lo cual hace presumir que no es un tipo de secuestro extorsivo. Dos, el perfil de la persona secuestrada, ¿no? Un ex militar venezolano que había llegado huyendo, ¿cierto?, del régimen de Maduro y que por lo mismo estaba también en una lista de una supuesta conspiración militar. Entonces, y también tenemos ahí el modus operandi de la banda. Si se ven en las imágenes que se han difundido, se ve que esta persona sale en calzoncillos, sale en ropa interior y por otro lado vemos gente que está con prendas policiales. Si era un secuestro de tipo extorsivo, la verdad que no valía la pena hacer todo este montaje como para o llevar a cabo la operación. Así que la verdad es que son los elementos que se conjugan y que en el fondo tiene al gobierno manejando una hipótesis diferente al secuestro intrusivo y hablando de un secuestro atípico, ¿cierto? O como las declaraciones que han dado el subsecretario Monsalve y el ministro de Justicia. Así es. Y en este caso, claro, las señales del gobierno también han sido contundentes, que hay una preocupación grande. Esa es una señal netamente política, Juan Pablo, porque en una situación como esta es difícil, si efectivamente fue secuestrado por un comando o una inteligencia venezolana, que eso se llegue a conocer. Bueno, de partida, claro, el presidente Boric interrumpió sus vacaciones, ¿cierto?, para conectarse a una reunión telemática para recabar información de esto. Eso ya te habla que es algo que no es normal, ¿no? Y también han concurrido a la hora de expresarse sobre este secuestro ministro, subsecretario, el director de la policía. Entonces, la verdad es que si fuera un secuestro común, no estaría, ¿cierto?, obligando este despliegue de autoridades ni estas coordinaciones. Y evidentemente se confirma la hipótesis que fue un secuestro de tipo político con agentes extranjeros operando en suelo nacional, ¿cierto? Estamos ante un hecho doblemente grave, no solo por el delito, ¿cierto?, que se comete contra esta persona, ¿cierto?, que es la persona secuestrada, sino también por el tipo de confirmación de la posibilidad de agentes extranjeros operando en suelo nacional, con todo lo que significa en términos de fallas de inteligencia o de impacto sobre la relación bilateral. Entonces, Vamos a hablar de eso, pero hoy día la ministra del Interior hablaba de que no solamente se manejaba una o tres hipótesis, sino que las hipótesis eran muchas, más de tres, dijo. También hay voces que dan a pensar que esto pudiera tratarse de un autosecuestro, primero porque se conoce la noticia desde Miami. La da a conocer una persona que es de la disidencia, dice que está en Venezuela, cuando es bien difícil que haya llegado en tan poco tiempo. Es probable, pero es complejo. Y lo segundo, porque dejan muchas huellas que si son tan profesionales no la habrían dejado, como este auto con los chalecos de la policía, queriendo dejar alguna señal o alguna pista. ¿Qué te dice todo esto? Bueno, primero que nada es tarea de quien está investigando el caso, evidentemente ir descartando hipótesis y confirmando cuál es la situación real, o sea, quiénes son los autores del secuestro, pero es tarea de ellos y en la medida de lo que tenemos hoy día información de fuente abierta, ¿cierto? Lo que tú mismo has ido comentando. Esta es una persona que, bueno, yo creo que lo que obviamente aumenta toda la sospecha en torno al caso, el hecho de que existe una lista de gente que es acusada de conspiración. Acuérdate que está la operación Brazalete, o sea, en este momento el gobierno Maduro está tiene en marcha una operación represiva contra supuestos conspiradores. De hecho, Rocío San Miguel, que dirige una ONG que se encarga de
de básicamente analizar asuntos policíacos y militares, está detenida por esa operación y la verdad es que esto podría enmarcarse dentro de eso más bien que a que un hecho puntual. Pero también ahora, da para pensar que estando en esta lista, de la que él conocía estar en esta lista, querer desaparecer. Sí, yo no conozco la prolijidad o profesionalismo de las fuerzas de los servicios secretos, si quiere, o de Venezuela. Sí me tocó interactuar con Fuerzas Armadas venezolanas en su momento, fui varias veces a Venezuela por trabajo y la verdad que puedo constatar que no son de las fuerzas más profesionales, además que en la medida que están altamente politizadas, obviamente cuando ocurre eso lo que se privilegia es la lealtad por sobre el criterio profesional, ¿cierto? Cuando hay politización. Por cierto. Entonces la operación está llena de fallas, es bastante... poco secreta, si se quiere. Otros gobiernos autoritarios que han hecho esto básicamente tienden a encubrir sus pistas, pero ya como decía, por lo menos a lo que es fuerzas militares, yo el profesionalismo venezolano no lo he visto en terreno. Se ha visto mucho accidente aéreo, se ha visto accidentes en el mar también por parte de la Armada venezolana, entonces hay que tener todos esos antecedentes en cuenta a la hora de evaluar cómo se llevó a cabo la operación. Y por cierto que es la hipótesis más plausible, que esto sea una operación para capturar a una persona que está en una lista de lo que el gobierno de Venezuela ha llamado como traidores de la patria y que pone también en alerta al resto de las personas que están en la lista, de que donde quiera que estén, el brazo de la dictadura los va a alcanzar. Si ese fuera el caso... Perdón, eso sí. es relativo, porque, por ejemplo, me tocó estar con Leopoldo López, que es un dirigente importante de la oposición, o sea, dentro de todo, la persona que lamentablemente está desaparecida no tenía un perfil tan grande, pero yo estuve con un dirigente de la oposición venezolana en Londres y créeme que andaba bastante tranquilo, entonces... Va a depender, o sea, donde estén los opositores y las condiciones de seguridad que provee ese país, ¿cierto? Van a determinar cuán vigilado está o cuán seguro está o cuán en peligro está. Entonces, claro, es muy pero relativo, yo me refería a la lista de los militares. Claro. No, esto, si se hizo así, es un mensaje también para la diáspora venezolana de decirles, oiga, no por estar en fuera de Venezuela están necesariamente tranquilos. Entonces, de hecho, también, claro, hay otro ex militar que ha pedido protección, que está aquí también en territorio chileno y que se siente vulnerable por este secuestro. Ahora, si esto es de esta manera, ¿qué acción cabe desde un gobierno como el gobierno actual chileno? Porque ayer se hablaba de que el embajador estaba haciendo gestiones, pero si efectivamente es el régimen de Nicolás Maduro, cualquier trámite ante ese gobierno es bastante inoficioso. ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero que nada, efectivamente, hacer la gestión ante el gobierno de Maduro, que es lo que está haciendo el embajador Gasmuri, es lo que corresponde y procede. No tengo mucha expectativa que tener colaboración de vuelta, ¿no? pero que ese es el primer paso. Lo otro es la tarea que hagan aquí internamente las autoridades y las policías para investigar qué fue lo que efectivamente pasó, descartar la hipótesis y identificar efectivamente, porque se confirma que fueron agentes extranjeros en suelo nacional, una vez más queda en evidencia el costo que estamos pagando por no tener un sistema de inteligencia robusto, no tener, ¿cierto?, ni siquiera contrainteligencia, es decir, no poder efectuar las tareas que permiten identificar a los agentes extranjeros en suelo nacional. Entonces, y esta no es la primera falla que estamos teniendo en materia de inteligencia. Está bien, no hay ningún país que es invulnerable a fallas de inteligencia. Lo ha sufrido Israel y Estados Unidos, que tienen de las mayores y mejores inteligencias del mundo. Pero nosotros la verdad que estamos teniendo fallas sistemáticas y lo que procede de las autoridades, aparte de investigar, tomar las medidas correspondientes, es impulsar una reforma en materia de inteligencia y de arquitectura de seguridad del Estado, que es algo que nosotros venimos insistiendo hace años aquí en el Centro de Estudio y que está pendiente y que se ha bloqueado también por distintas razones, muchas veces ideológicas. La ley de inteligencia que ustedes están comentando en el programa, ¿cierto? Se presentó en 2018, si no es algo nuevo, pero en ese tiempo a mí me tocó participar en sesiones del Congreso donde nos consultaron y eso quedó detenido.
detenido básicamente porque provenía de un gobierno que a mucha gente no le gustaba y hoy día se está reponiendo y yo espero que se apruebe con todas las mejoras y reformas necesarias. Claro, y hemos visto que durante este tiempo que lleva el gobierno se han ido cambiando varias cosas que en un principio parecían distintas. ¿Qué sistema, Juan Pablo, ustedes que son observadores de este tipo de materias, qué sistema de inteligencia tiene Chile? Porque hay inteligencia o hacen inteligencia, lo que pudiéramos pensar nosotros como ciudadanos de a pie, que es inteligencia, las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que tenemos? A ver, por un lado tiene la policía, que hacen inteligencia policial, ¿cierto? Por otro lado tiene las Fuerzas Armadas que hacen inteligencia, pero no dentro del país. Pues dentro del país lo que pueden hacer es contrainteligencia, justamente identificar a agente extranjero para lo cual necesitan una causa probable, ¿cierto? Y una autorización judicial. Las Fuerzas Armadas no están básicamente haciendo inteligencia interna, no pueden, ¿ya? Entonces tenemos la inteligencia policial, lo que pueden hacer las Fuerzas Armadas en los casos donde haya razones para hacerlo internamente, y está lo que hace la ANI sobre fuentes abiertas, básicamente información que sale en redes y medios de comunicación. Ahora, ¿cómo se coordina todo eso? Ahí está justamente la falta de una estructura coordinadora y también lo que es necesario es una modificación de las competencias que tienen estas distintas unidad. En el caso de la ANI, creo que evidentemente no puede hacer recabar su propia inteligencia que no sea por fuente abierta, con agentes, ¿cierto?, con ciertas competencias que tiene que tener cualquier servicio de inteligencia moderno en cualquier democracia. Esa es la verdad, las democracias tienen que tener los medios y las capacidades para defenderse y siempre dentro de un marco legal, pero con capacidades. Lo hace Francia, lo hace España. Yo no veo por qué no lo podamos hacer acá, ¿no? Lo hace Japón, ¿cierto? Bueno, tú mencionabas algunas de las características que tiene que tener un sistema de inteligencia, que tiene que tener agentes, y eso debiera ser parte, por ejemplo, de una estructura como la ANI, o tendría que haber una superestructura que reuniera y que pudiera tener todos los datos de estas distintas unidades que van haciendo trabajos de inteligencia. Sí, bueno, si volvemos al caso de Estados Unidos del 2001, de los atentados, ¿cierto?, en Washington y en Nueva York, no es que no existiera inteligencia de que se iba a cometer, información, perdón, de que se iba a cometer un atentado ocupando vuelos comerciales. Había suficiente información de distintas agencias al respecto, desde que había pilotos de origen árabe entrenándose en manejo de aviones, ¿cierto? Y el problema es que esa información no se compartió en su debido momento, no se cruzó y permitió justamente dar cuenta que venía un gran atentado y impedirlo. ¿Qué se hizo después de eso? Se hizo una nueva superestructura que es, ¿cierto?, el Departamento Nacional de Inteligencia, que tiene una persona a la cual le reporta, ¿cierto?, el jefe de la CIA, el jefe del FBI, el jefe de otras unidades, del NSA, etcétera. Y en el fondo ellos responden ya a una estructura de inteligencia. Entonces efectivamente lo que falta acá, no necesariamente la ANI, tiene que haber arriba, ¿cierto? Puede ser un secretariado de seguridad nacional, como por ejemplo el que creó Japón en 2012, puede ser un consejo de seguridad nacional, no el COSENA en los términos actuales, que netamente es consultivo, pero una estructura, sí, eso es lo que falta aquí y que no vemos, y la verdad que aquí no hay que inventar la rueda. Hay muchos modelos en distintos países, hay países que yo sé que nos han compartido información, incluso nos han ofrecido ayudarnos, pero siempre esto se tranca por distintas maneras y hasta que se presentan casos como este, que es lamentable, pero que yo creo que espero que sirva para reflexionar sobre todas las fallas de inteligencia que hemos venido teniendo de forma sistemática en los últimos años. Porque en materia tecnológica la tecnología está. Sí, lo que pasa es que hay mucha tecnología hoy día disponible en el mercado, incluso tecnología que puede ser comprada comercialmente. Si el tema es que la inteligencia es información para la toma de decisiones y está en el nivel político decirle a la inteligencia sobre qué foco se tiene que fijar, ¿cierto? Y hacer inteligencia, y una vez que se recaba esa información y se procesa, eso termina convertido en el producto de inteligencia que básicamente solicita el nivel político, y donde obviamente la respuesta puede ser no encontramos nada o encontramos esto y es peligroso y hay que tomar acciones,
pero ese proceso es el que hoy día no se está haciendo bien y está fallando, y entre otras cosas porque no tenemos la estructura adecuada para lidiar con los problemas que se están presentando. Juan Pablo, ¿sirve citar al COSENA como también se ha planteado desde algunos sectores? No. Es que el término como está planteado el COSENA no sirve porque es deliberativo. También lo que pasa es que aquí falta una reforma estructural. Yo decía que hay varios modelos, no hay que inventar la rueda, podemos mirar lo que tiene Francia, lo que tiene España, países que por lo demás nos están ofreciendo siempre ayuda, Estados Unidos, Reino Unido. Dicen, mira lo que hacemos nosotros, nuestra autoridad han ido han visitado eso, han recibido, incluso hay gente en Chile que ha recibido cursos de inteligencia en estos países, pero el problema es que si vuelven con toda esa formación, vuelven con toda esa idea y no hay una estructura donde materializarla, es un conocimiento que finalmente se pierde. Entonces aquí necesitamos una reforma, un cambio de institucional, incluso los dos procesos constitucionales que se llevaron a cabo. Una de las cosas que yo siempre eché de menos es que era que no se aprovechaba de reformar el Estado finalmente para darle una mejor arquitectura de seguridad, eso parecía ausente. Por cierto, y también bueno, hay temas de ciberseguridad que tampoco están abordados. Juan Pablo, una situación como esta deja al gobierno en un momento incómodo, por decirlo de alguna manera, y eso está viéndose en este tipo de reuniones que están teniendo, en la importancia que se le está dando a este tema. Desde esa perspectiva, ¿cuáles son las consecuencias que tanto políticamente interna y externa con Venezuela puede traer este caso? Bueno, las relaciones que han tenido los distintos gobiernos de Chile no han sido buenas en las últimas décadas. Desde un Chávez que se quería bañar en una playa boliviana, ¿cierto? Siempre no ha sido fácil la relación con el gobierno o el régimen bolivariano que acaba de cumplir 125 años en el poder. Acuérdate que Chávez asume el 99, entonces no ha sido una buena relación. Este gobierno venía ensayando una aproximación más pragmática, básicamente para abordar el tema de la migración. Acuérdate, el subsecretario Monsalve creo que no fue hace tanto tiempo, hace ya, y el por allá también, por enero. Claro. Entonces, la verdad es que se había optado por un enfoque pragmático, pero en el fondo cuando sean incidentes de esta gravedad, si es que efectivamente se confirma, la verdad es que la relación va a terminar siendo la relación bilateral afectada. Entonces, claro, es incómodo para el gobierno, es incómodo el momento que se produce, por esta aproximación más pragmática que se estaba ensayando, pero la verdad es que el problema que estamos teniendo no solo Chile, sino con Venezuela es un problema estructural. Venezuela se ha convertido en un exportador de inseguridad para toda la región, es lo que se viene diciendo, lo que se ve en Colombia, lo que se ve en otros países, y evidentemente es lo que estamos viendo en Chile, o reflexionando a raíz de este caso, ¿cierto?, cuyo desenlace todavía no conocemos. ¿La condición de refugiado agrava la situación? Sin duda, porque los países que son firmantes del Estatuto de Roma, el Estatuto del 51, que es el Instituto de los Refugiados, ¿cierto?, que cubre a las personas que son perseguidas por razones políticas, étnicas, religiosas, etcétera, básicamente adquieren un compromiso de proteger a esas personas cuando están en su propio suelo, en suelo nacional. Entonces, no significa eso que uno tiene que andar vigilando a todo refugiado, pero evidentemente si hay perfiles de riesgo, a esas personas se los protege con se le da algún tipo de protección especial. No parecía ser el caso de esta persona a la cual no sabemos su paradero. ¿Tú crees que es posible llegar a saber si efectivamente se trató de un secuestro de estas características, que eso sí ocurrió? ¿Para Venezuela sería, entre comillas, útil mostrarlo? Bueno, ahí uno depende de lo que pueden hacer las policías en este momento. También la inteligencia de las Fuerzas Armadas tendrán que plantearse, ¿cierto?, algún tipo también de interrogante al respecto, porque justamente esto es un tema de contrainteligencia, la presencia de gente extranjera en suelo nacional. Yo creo que se puede llegar a saber, porque como tú decías bien, las pistas que dejaron, o sea, todo un rastro, la huella es bastante evidente, los autos están identificados, a través de cámaras se pudo reconstituir el recorrido que hicieron, hay imágenes, hay rostros, en fin, hay demasiados elementos como para poder, yo creo que llegar a determinar un poco mejor quién está detrás de esta acción.
Ahora, la ayuda no confío que llegue por parte de Venezuela, sería como bastante ilusorio. Y si Venezuela efectivamente ya lo que quería en el fondo no era tanto secuestrar a una persona como mandar un mensaje, claro, el mensaje queda bien claro para la diáspora de que no están seguros por estar en otros países y eso obviamente es preocupante también. Ahora, también Venezuela que arriesga porque se expone de una manera que no le conviene a un gobierno que está en estas condiciones de aislamiento, de precariedad. Bueno, la verdad que yo no creo que Venezuela está muy preocupada de su imagen hace bastante tiempo. Acuérdate que hace ni tanto organizaron un referendo para anexar la mitad de Guyana a su vecino, ¿no? Entonces, Claro. un país que monta este tipo de operaciones o que inhabilita a la principal candidata opositora, la más competitiva, como María Corina Machado, en un proceso electoral. La verdad es que yo no creo que está preocupada de su imagen, ¿no? Por lo demás, Venezuela el precio del petróleo está alto, había reconstituido parte de su capacidad petrolera, obviamente no está produciendo los casi 2 millones o más de barriles que llegó a producir en un momento. Y Estados Unidos está ahora en el plan de reponer las sanciones que justamente había levantado a la espera de que Venezuela cambiara de actitud, por lo menos en lo que es el proceso electoral que debería realizarse este año. Entonces, la verdad es que Venezuela ha sabido sobrevivir a y todos quienes le han dado cierto, los días contados a Maduro y dicho que ahora sí que cae, la verdad que se han llevado la sorpresa que el régimen bolivariano es bastante más resiliente de lo que se cree. Y por eso te decía, el 2 de febrero de 1999 asumió Hugo Chávez y de eso han pasado 25 años del mismo régimen. Y por último, ¿qué le cabe a Chile hacer en estos momentos? Bueno, lo que decía, los procedimientos ciertos formales que implican que el embajador recabe información, contacte a su contraparte, ¿cierto?, allá en Venezuela y les pregunte qué información manejan ellos. Segundo, evidentemente, hacer toda la investigación policial. Aquí el gobierno se querelló, por ejemplo, tomar acciones judiciales. Pero a nivel macro es otro bandera roja que se prendió, o sea, que está, o luz roja que se volvió a prender y sobre la cual nos debe motivar a hacer la reforma estructural en materia de arquitectura y seguridad, incluido, por supuesto, el supuesto sistema de inteligencia que como sistema no opera, como te describía antes. Hay distintas unidades que hacen inteligencia, pero esto no es parte de un sistema de inteligencia. Entonces, eso es lo que nos debe llamar la atención y nos debe motivar a reformar el sistema de inteligencia. Muy bien, Juan Pablo. Construirlo. Juan Pablo Toro, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile, director ejecutivo de Athena Lab. Importantes puntos que sin duda lo único positivo que tiene este tema es que lo pone sobre la mesa y lo deja al descubierto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, esté muy bien.